iglesia, hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida de esperanza. Querida familia, un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy viernes 2 de mayo, hoy nuestro segundo día de consagración de este mes. Recuerden que iniciamos el día de ayer, hoy continuamos y estaremos finalizando el día de mañana en nuestra reunión familiar a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 7 de la noche en el distrito Centro. Recuerden además que durante estos días tenemos casa abierta de oración. Eso significa que usted puede acercarse aquí al distrito para tener un tiempo de oración allí en el oratorio, un tiempo de comunión con Dios. Durante estos días el oratorio está disponible para toda aquella persona que se quiera acercar a tener ese tiempo con el Señor. Ya el día de ayer, jueves, varias personas se acercaron, estuvieron participando de esta casa abierta de oración. Usted también puede hacerlo el día de hoy y mañana. Bueno, el día de ayer iniciamos hablando acerca de algunos aspectos clave acerca de la fe que nos cuenta precisamente Santiago en su epístola. Hay mucha riqueza aquí acerca de la fe en la epístola de Santiago y de eso vamos a hablar a lo largo de estos días. Ayer estuvimos hablando puntualmente acerca de las pruebas de la fe, de las pruebas de la fe. Y decíamos cuál debe ser esa actitud de nosotros frente a las pruebas. El apóstol Santiago dice que debemos enfrentarlas con sumo gozo. Pero, ¿cómo se puede entender esto? Nos preguntábamos ayer. ¿Cómo la palabra gozo y la palabra sufrimiento pueden convivir y estar en una misma frase? ¿Cómo podríamos sufrir y tener gozo al mismo tiempo o enfrentar pruebas y estar gozosos al mismo tiempo? Bueno, este gozo del que nos habla la palabra de Dios es un gozo que no es precisamente humano. Es un gozo que viene de arriba, que recibimos de parte de Dios. Es el fruto de su Espíritu en nosotros. Y de esa manera estamos llamados a enfrentar esas pruebas de la fe que son necesarias, decíamos ayer, porque esas pruebas miden la veracidad, la autenticidad de la fe del creyente. Por otra parte, decíamos que esas pruebas también son diversas, que vienen de forma inusitada, inesperada, vienen y llegan a nuestra vida sin previo aviso y impactan diferentes áreas: la familia, la salud, las finanzas, los hijos, el matrimonio, el trabajo. Bueno, son diversas esas pruebas, llegan en momentos inesperados. Y por eso entendimos también la importancia de depender de Dios todo el tiempo, a cada momento, a cada instante, porque estas pruebas son diversas. Pero también entendíamos además que estas pruebas de la fe producen en nosotros paciencia, desarrollan nuestra paciencia. Bien, y la paciencia no es simplemente esperar, la paciencia no es simplemente estar resignado o estar conforme con la situación que estoy enfrentando. La paciencia es puntualmente, fundamentalmente, la actitud que yo tengo mientras espero. Hay personas que esperan, pero están resentidas. Hay personas que esperan, pero están llenas de amargura, de rabia, de enojo, de frustración. La paciencia es esperar, claro, pero esperar con gozo, con alegría, con mi fe puesta en el Señor. Cuando no hay paciencia, decíamos también el día de ayer, terminamos tomando caminos y atajos que nos conducen por sendas muy peligrosas. La falta de paciencia nos lleva a actuar de forma imprudente. Necesitamos que se desarrolle la paciencia y esa paciencia es el resultado de las pruebas de la fe.
Pero además concluíamos diciendo algo muy bello a partir de lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Dios le decía al pueblo en aquella oportunidad: yo te afligí, yo te llevé a enfrentar pruebas para la postre hacerte bien. Al final, lo que Dios quiere es hacernos bien. Al final, lo que Dios quiere es bendecirnos. Y en esas pruebas vemos su mano sustentándonos, su misericordia levantándonos para la postre hacernos bien. Ese es el objetivo final del Señor, que podamos disfrutar y probar de todo el bien de su corazón para con nosotros. También hablamos un poco el día de ayer del panorama actual en donde nosotros nos encontramos. Aparentemente, hoy en día eh, no falta la fe en las personas. Aparentemente, sí, las personas o la mayoría de las personas afirman tener una fe. El problema no es la ausencia de fe, sino más bien la proliferación de una fe que no es auténtica, de una fe que no es verdadera, de una fe que no pasa de ser afirmaciones mentales, afirmaciones positivistas, de una fe que no pasa de ser tradición únicamente o un mecanismo que la gente tiene para alcanzar los caprichos de su corazón. Aparentemente hay mucha fe, pero en realidad la fe de hoy en día no es auténtica. Y hoy puntualmente vamos a hablar acerca de la importancia de pedir sabiduría y de todo lo que esto representa, pero también de la necesidad de pedir con fe, porque la verdad es que muchos cristianos piden, la verdad es que muchos cristianos piden, pero pocos lo hacen con la fe suficiente para encontrar una respuesta de parte de Dios, porque muchas veces lo hacen llenos de dudas y de indecisión. Y como vamos a ver a continuación, esa persona que duda es inconstante, es arrastrada como la ola de un lugar a otro por el viento. Y vamos entonces a mirar qué nos dice Santiago acerca de pedir sabiduría, pero de pedir con fe. Quiero que vayamos a la Biblia, al capítulo 1 de Santiago, y miremos los capítulos del 5, los versículos, perdón, del 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero miren lo que dice a continuación: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda o a la ola del mar. Continúa, dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, Santiago dice, si usted se da cuenta que le falta sabiduría, si usted es consciente de la necesidad que tiene de sabiduría, pídasela a Dios. Dios se la da a todos y Dios la da abundantemente y sin reproche. Pero eso sí, dice Santiago, advierte, pídala con fe, no dude de nada, pida con fe. Si usted no pide con fe, dice Santiago, no espere recibir algo de parte de Dios. Y pensar en esta expresión de la cual nos habla el apóstol, de pedir sabiduría, nos lleva directamente a uno de los personajes más reconocidos del Antiguo Testamento, que es el sabio Salomón. ¿Lo recuerdan? El hijo de David, quien siendo muy joven tuvo que asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Tuvo que suceder nada más y nada menos que a su padre en el reino de Israel, ese hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos que es evidente, cuando vemos la vida de Salomón, vemos que es evidente que la sabiduría no le da una posición, la sabiduría no le da un título. Esa sabiduría proviene de arriba y es necesaria para hacerle frente a la vida, para enfrentarnos a los desafíos de la vida. Y
pensando mejor en esto que ocurre con Salomón cuando él asume el liderazgo y le pide a Dios un corazón entendido y sabiduría, nos damos cuenta que nosotros no solemos pedir sabiduría porque no dimensionamos el tamaño de los desafíos que enfrentamos y porque no somos capaces de reconocer nuestras propias limitaciones frente a esos desafíos. Desafíos personales, desafíos familiares, laborales, sociales. Salomón en su momento dijo, este pueblo es muy grande, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho por hacer y yo no tengo la experiencia suficiente, yo soy joven, yo soy inexperto. Y es allí donde Salomón se acerca a Dios, busca a Dios para que Dios lo capacite, para que Dios lo implemente en ese nuevo reto que él tenía como rey de Israel. Claro, ¿por qué no pedimos sabiduría? Porque a veces no dimensionamos el tamaño de nuestras responsabilidades. Si una persona entendiera lo que representa, por ejemplo, el matrimonio, la gran responsabilidad que tenemos en el matrimonio, no dudaría en pedirle sabiduría a Dios. Si alguien entendiera lo que significa criar un hijo, por ejemplo, levantar a un hijo, formarlo, enseñarle, darle ejemplo, sin duda alguna también le pediría sabiduría a Dios. ¿Sí? A veces no dimensionamos el tamaño de nuestra responsabilidad y tampoco reconocemos nuestra inexperiencia, nuestra insuficiencia. Y la Biblia nos cuenta, hablando de ese suceso, donde Salomón le pide sabiduría a Dios. La Biblia nos dice que esta petición le agradó a Dios. Fue agradable para Dios esta petición. ¿Sí? Y probablemente esto fue así por la petición de Salomón, pero también por la fe de Salomón, porque sin fe es imposible agradar a Dios y todo aquel que quiera pedir sabiduría, como dice Santiago, tiene que pedirla y tiene que hacerlo con fe. Y en este encuentro de Dios con el nuevo rey, aquí podemos ver algo muy interesante. Y esto nos lleva a pensar y a entender por qué muchas oraciones que nosotros hacemos no son respondidas, por qué no encuentran una respuesta. Y esto es así porque muchas de nuestras peticiones están desenfocadas, porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal, pedimos de forma incorrecta. Miren la contradicción de nuestras peticiones. Hay personas que dicen, Señor, dame riqueza, es decir, dame un mejor salario, dame mejores ingresos, dame una estabilidad financiera, dame riqueza, Señor. Esa es la petición que ellos hacen. En lugar de pedirle a Dios sabiduría para administrar lo que tienen. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de enfocar nuestras peticiones y de pedir conforme a la voluntad de Dios y de pedir de una manera sensata. Hay personas que le piden a Dios que les dé salud, pero no cuidan sus hábitos, no cuidan de su propia salud, no le piden a Dios la sabiduría, ¿sí? Para eliminar aquellas conductas, aquellos hábitos que los destruyen, que les hacen daño. Hay personas que le piden a Dios que elimine los obstáculos, que elimine a sus contradictores, que se encargue de sus enemigos, pero no le piden a Dios la sabiduría para aprender a tratar con ese tipo de gente. Y no le piden a Dios la compasión y la misericordia por ese tipo de personas. Sin duda, a veces nos falta mucho entendimiento, mucha prudencia para pedir. Salomón pudo decir, Señor, dame riquezas, dame terrenos, dame victorias, permíteme conquistar otros pueblos, permíteme caerle bien a la gente. Y seguramente esas peticiones no hubieran encontrado ningún tipo de respuesta de parte de Dios. Pero en cambio Salomón dijo, Señor, yo quiero sabiduría. Yo siento falta de sabiduría, yo me siento inexperto y este desafío es muy grande. Ayúdame, Señor, y dame sabiduría.
Y esto es lo que nos dice precisamente el apóstol Santiago. Si alguno siente falta de sabiduría, si alguno es consciente de sus limitaciones y si alguno entiende la dimensión de la responsabilidad que significa vivir, que le pida sabiduría a Dios para hacerlo, que le pida sabiduría a Dios y que lo haga con fe. Y esto es otro asunto muy importante dentro de lo que nos dice el apóstol Santiago. Claro que necesitamos pedir, pero necesitamos hacerlo con fe. Y para entender la importancia de pedir con fe, yo quiero que miremos un relato que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículos del 18 al 22. Mateo 21, 18 al 22. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, por la mañana, hablando de Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Una higuera que solo tenía hojas. Y le dijo, Jesús, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, como dice también Santiago, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, dice, será hecho y todo lo que pidiereis en oración, subrayen esta palabra, creyendo, lo recibiréis. Ustedes se dan cuenta de la similitud que hay entre lo que dice Jesús y lo que escribe también Santiago. Santiago dice, pidan, pero pidan con fe, no dudando de nada. Si alguien duda, no espere recibir nada de parte de Dios. Y el Señor dice aquí por su parte en Mateo, pidan, claro, dice, todo lo que ustedes piden en oración, creyendo. Pedir creyendo, pedir en oración creyendo. ¿Sí? Ahora, este relato de la higuera es muy particular y llama profundamente la atención. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Por qué Jesús termina maldiciendo a la higuera y diciendo que de ti no nazca jamás fruto? ¿Sí? Esto es algo muy interesante y esconde una enseñanza muy profunda también, muy, muy importante para nuestra vida. Y este relato nos lleva a preguntarnos por qué el mismo que le devolvió la vista al ciego, el mismo que levantó al paralítico, el mismo que le dio vida a los muertos, en esta oportunidad no pidió que de la higuera estéril brotara fruto. ¿No era más sencillo hacerlo de esta manera? ¿No era más sencillo decir que de ti nazca fruto, higuera, que solo tienes hojas? ¿Sí? Que haya fruto en esta higuera que está llena de hojas. Probablemente podríamos pensar eso, ¿no? Ese Jesús que daba vida, que sanaba, que restauraba, ¿por qué simplemente no mandó que hubiera fruto donde no había fruto? ¿Sí? Y bueno, este trasfondo tiene un gran significado. Miren ustedes que Jesús tuvo hambre y se acercó a esta higuera buscando fruto, pero no lo halló. Esta higuera estaba llena de hojas solamente. Eso quiere decir que solamente tenía una apariencia, era como una especie de publicidad engañosa, ¿no? ¿Sí? De lejos uno veía seguir y decía, uy, este es el árbol, este es el árbol. Pero en la medida en que uno se iba acercando, pues se acababa la magia. Era una higuera que aparentaba algo que no tenía. Estaba llena de hojas, tupida de hojas, llena, llena, llena de hojas, pero sin fruto. El Señor no tiene problema en darle vida a un árbol que está seco, pero al Señor sí le molesta aquellos que presumen de algo que no tienen. Y esta ilustración de la higuera es un ejemplo perfecto de la vida de muchos creyentes
que se van llenando de hojas, pero que no tienen fruto. En la Biblia el fruto representa el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros, cómo se reproduce la vida de Cristo y se manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Hay personas que se llenan de muchas actividades, de mensajes vacíos, de prácticas repetitivas, de ademanes religiosos, pero que no tienen fruto. Tienen muchas prácticas, tienen muchos hábitos, tienen muchas palabras, muchas frases, muchos años, pero no fruto. Tienen hojas, hojas y hojas como la higuera, pero no fruto, porque cuando se miran de cerca, no se ve el carácter de Cristo. No se ve el amor, no se ve el gozo, no se ve la paz, no se ve la paciencia, no se ve la mansedumbre, entre otras cosas que componen ese fruto. Y nosotros hemos cometido el error de confundir el fruto con las hojas y las hojas con el fruto. Y pensamos que por tener ciertos hábitos o ciertas expresiones aparentemente espirituales, entonces tenemos fruto. Y la verdad es que nos vamos llenando de hojas como la higuera. Y este tipo de cristianos que tienen hojas pero no fruto, que tienen mucha apariencia pero no fruto, más tarde que temprano, o más temprano que tarde mejor, terminan marchitándose, terminan secándose como le ocurrió a la higuera. ¿Saben que todo esto que hace el Señor aquí, de maldecir la higuera, de secar la higuera, tenía un profundo sentido pedagógico? Es decir, Jesús quería darle una gran enseñanza a sus discípulos a través de eso que estaba ocurriendo. Jesús quería dejar en sus discípulos la enseñanza de la importancia de tener una fe verdadera. El Señor siempre viene a nuestra vida buscando fruto, pero si tenemos que decirnos la verdad, la mayoría de las veces solamente encuentra puras hojas. ¿Me entienden esto? Sí, palabras muy bonitas, mensajes muy bonitos, hábitos muy bonitos, expresiones muy bonitas, pero no fruto, no una fe auténtica. Y el Señor habla aquí, ratifica lo que también dice Santiago tiempo después, la importancia de pedir creyendo. No se trata solamente de pedir, sino de pedir creyendo o de pedir con fe, como dice Santiago. La mayoría de los cristianos piden, pero no lo hacen con fe. Muchas veces están llenos de dudas, de desconfianza. Y dice Santiago que si nosotros pedimos así, no podemos esperar nada de parte de Dios. Y esta duda de la que hablamos tiene que ver con la resistencia del corazón a creer en Dios, a confiar en Dios, a descansar en Dios, con la dureza de un corazón que no está dispuesto a abandonarse en los brazos de Dios. Esa es la duda de la que hablamos. Un corazón que se resiste a creer en la buena voluntad de Dios, en las buenas intenciones de Dios y que está lleno de sospechas, que está lleno de incertidumbre, de desconfianza. No podemos pedir dudando y esperar recibir algo de parte del Señor. Y aquí también Jesús habla de esa expresión que nosotros muchas veces hemos escuchado, que tiene que ver con los montes, ¿no? Con mover las montañas. ¿Sí? Incluso lo hemos cantado muchas veces también. Esos montes de los que nos habla el Señor aquí son todas aquellas cosas que nos superan, que son más grandes que nosotros, que van más allá de nuestro alcance, de nuestras posibilidades, y que se remueven y que se quitan por nuestra fe puesta en el Señor, por una fe que descansa en el Señor. Y eso no significa que nuestra fe sea como una especie de cheque en blanco, que nos da la posibilidad de alcanzar absolutamente todo lo que pidamos de ninguna manera, sino más bien la confianza y la seguridad que reposa en la buena voluntad de Dios para nosotros. Necesitamos pedir, dice Santiago. Claro, pedir sabiduría, pero también pedir todo aquello que nos falte.
todo aquello de lo cual carezcamos. Sí, necesitamos pedir, pero también necesitamos pedir con fe, creyendo. ¿Será que nosotros somos como esa higuera? Estamos llenos de hojas, de mucha apariencia, pero no de fruto. La fe es fruto, la fe es fruto. Y Dios espera encontrar fruto y no solamente hojas. Sí, hay personas que hablan muy bonito de Dios, pero les cuesta confiar y creer en Dios. Hay personas que tienen unas expresiones que suenan muy espirituales, muy santas, pero a fin de cuentas no tienen fe o no tienen una fe auténtica, real. ¿Sí? Miren que evidentemente nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría no es algo que venga con nosotros, sino que recibimos de parte de Dios, que encontramos en Dios. Una sabiduría que nos da a nosotros la capacidad para responder adecuadamente frente a todos esos desafíos que enfrentamos. ¿Sí? Esta sabiduría que viene de parte de Dios nos conduce al éxito verdadero, al éxito auténtico, a la prosperidad verdadera. Y siempre que pidamos sabiduría, Dios nos la dará, dice Santiago, abundantemente y sin reproche. Dios no es escaso para dar. Dios no es limitado para dar. Dios es generoso para dar cuando pedimos con fe. Y a Dios le agrada que pidamos sabiduría, como lo vimos en Salomón, pero le agrada sobre todo que lo hagamos con fe, como deberíamos hacer en todas las cosas que pidamos con fe. Y Dios viene y espera encontrar en mí fe, fruto y no solamente hojas, no solamente hojas. Es preferible que yo le diga, Señor, estoy seco, estoy marchito, dame vida, a que yo aparente algo o muestre algo o me ufane de algo que no tengo. Muchos cristianos en este tiempo son árboles llenos de hojas, pero carentes de fruto, carentes de una fe verdadera. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, dice el Señor, lo recibiréis. No dudando de nada, dice el apóstol Santiago, lo recibirán abundantemente y sin reproche. Y pensando en esto que nos dice la palabra de Dios, quiero invitarles a que nos acerquemos a Él en oración. Padre bueno, hoy te damos gracias por este tiempo, por este segundo día de consagración, y nos presentamos delante de ti, Señor. Hoy entendemos la necesidad que tenemos de sabiduría, de entendimiento, de prudencia, de buen juicio. Hoy entendemos que esa sabiduría no está en nosotros, sino que la recibimos de ti, Señor, y que podemos acercarnos a ti para pedirla y que tú nos la darás, Señor, abundantemente y sin reproche. Dígale, Señor, hoy yo entiendo la dimensión de la responsabilidad que yo tengo como cónyuge, como padre, como madre, como hijo. Hoy yo entiendo y me acerco a ti a pedirte sabiduría, pero también lo hago hoy, Señor, con fe en mi corazón, creyendo que lo voy a recibir de tu parte, que tú me la darás abundantemente y sin reproche, porque así eres tú, Señor, un Dios generoso, un Dios que nos da conforme a sus riquezas en gloria. Hoy entendemos, Señor, que no podemos ser árboles llenos de hojas nada más, que necesitamos desarrollar fruto. Hoy entendemos que no podemos vivir solamente de apariencias. La fe no solamente está en las palabras bonitas que repetimos o en las expresiones positivistas que decimos. La fe está en el corazón, que es esa confianza en ti, Señor, en tu buena voluntad. Permítenos confiar y descansar en ti, no dudar, Señor, no resistirnos a creer y a confiar en ti, Señor, cada día. Hoy desde aquí bendigo la vida de todas las personas que hoy nos acompañan y te pido que les des abundantemente y sin reproche todo lo que ellos puedan necesitar. Hoy te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos sigas acompañando en el resto de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, una vez más, a todos muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, estaremos cerrando este tiempo de consagración el día de mañana en nuestra reunión
familiar. Ahí les esperamos y también no olviden que tenemos casa abierta de oración. Las puertas del oratorio están abiertas para todo aquel que quiera acercarse a tener ese tiempo de intimidad con Dios. Un gran abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Que estén muy bien.